La detención del militar argentino de nacionalidad holandesa Julio Poch por parte de las autoridades españolas ha revuelto la memoria colectiva sudamericana, pero sobre todo ha dado esperanza de justicia a los familiares de las víctimas de la dictadura militar argentina. Poch había participado en los llamados vuelos de la muerte como piloto de un avión militar desde el cual se arrojaban detenidos políticos al mar. Conmigo está Liroy Mochano, quien perdió a más de un familiar a causa de la represión de la dictadura militar. Liroy, bienvenida. Gracias. ¿Cómo te cayó la noticia de la detención de Poch? Me pareció muy bien, una noticia muy exitosa. ¿En qué circunstancias has perdido tu familia? Bueno, mi familia eran todos militantes de varias fracciones del ERP, del PRT, del FARC y al final montoneros, y fueron asesinados en diversas situaciones. Uno fue detenido en la calle, se lo llevó en un coche policial y no se sabe bien si se lo remató en el coche o se lo remató en la comisaría. A otros dos que eran del PRT, Pueblo Revolucionario Trabajador, era una fracción, se los asesinó estando en su casa. La AAA fue y los a buscar, y ellos, bueno, hubo un confrontamiento armado. El marido de mi tía intentó salvarle la vida a mi tía y a su sobrina y a su hija, y fue a entregarse, a enfrentarse con la AAA para que lo maten a él y mi tía pueda escapar. Ella lamentablemente no logró escapar, sí logró pasar a su hija por una pared que había con una vecina, y la vecina le tuvo a la nena, que en ese momento tenía 2 años. A mi tía la mataron a golpes y después la querían robar a mi prima hermana, que después nos criamos como hermanas. Esta vecina se tiró encima de ella y les dijo a la AAA que si la querían llevársela, que la tendrían que matar a ella y a toda la familia, porque ella sabía que esa nena tenía familia, que la iba a venir a buscar, y la tuvo a mi prima hermana como 2 meses, hasta que mi abuela pudo pudo enterarse dónde estaba mi prima hermana. Para eso mi abuela se tuvo que subir al coche de los asesinos, y los asesinos la relajaban completamente a mi abuela, le decían sí, su hija la habrá querido mucho, y mi abuela los miró así y le decían sí, porque cuando agonizaba su hija le decía mamá, 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 y mi abuela tuvo que soportar eso para poder rescatar a mi prima hermana. Bueno, y después, eso fue en el 74, y después, bueno, pasamos el resto de la familia a la clandestinidad, porque mi familia seguía militando en Montoneros. Y bueno, mi padre murió en combate a las 7 de la mañana, y su hermano le hicieron creer que tenía que hacer una operación, y cuando se bajó en una comisaría, y de ahí lo llevaron a ESMA y lo torturaron cruelmente, lo ahorcaron y lo quemaron con ruedas de coches. ¿Cuántas personas has perdido tú en la familia a manos de la dictadura? En total 7, y un primo hermano estuvo 5 años desaparecido, fue uno de los primeros niños que las abuelas de Plaza de Mayo rescataron. Y bueno, todos nosotros quedamos en vida, pero bastante perturbados por el postraumatismo de lo que es una dictadura militar. Cuando sos chico te perturba mucho, o sea, la mente. ¿Qué edad tenías entonces? Yo, cuando mataron a mi padre tenía casi 6, pero mi vida, en los primeros 6 años de mi vida se transcurrió en terror completo, y eso a mí me trajo muchas
Sí, complicaciones, pero bueno, uno sigue viviendo, hace terapia. Eras aún muy pequeña, me imagino que una parte habrás visto con tus propios ojos, pero otra parte te la han contado. Sí, bueno, yo viví el allanamiento militar de mi casa y tuve que huir sola con mi hermana y mi madre por otro lado, porque no podíamos huir entre todos, porque si no éramos detectados. Y bueno, fue un momento muy terrible. Yo, como consecuencia de eso, tuve, ¿cómo se dice? Bueno, al poco tiempo desaparece mi padre y yo como consecuencia de eso tuve terror siempre al abandono, al separarme de mi madre, todo el tema de autoridad. Es el día de hoy que todavía tengo un grave problema de autoridad, uno lo pilotea, pero... Sí. Tú sonríes a ratos, pero noto en tus palabras mucho dolor, pero sobre todo mucho rencor. Sí, sí, uno sí, tiene rencor, pero uno tiene que seguir viviendo con eso. Muchos de estos militares que han participado en la represión lo han hecho porque recibieron órdenes. ¿Tienes tú alguna clemencia con ellos? Sí, yo les diría que son lo que decía mi padre, que eran mercenarios. Ellos los hacían por un sueldo y los revolucionarios lo hacían por ideal. Esa es la diferencia. Ellos seguían órdenes. Tú no eres la única hija de gente desaparecida. Imagino que estos hechos han marcado muy profundamente a toda una generación. Sí, sí, eso es verdad. Unos lograron rearmar su vida de una determinada forma, otros no. Otros cayeron en la destrucción absoluta. El terror estatal genera, sí, justamente huellas muy profundas en una persona. Y nosotros, no sé, tuvimos por lo menos la suerte de poder huir del país, pero conocí chicos que no lograron huir del país, que tuvieron que seguir yendo a la escuela ocultando su historia. Y bueno, hay sí, historias muy diversas. La justicia tarda, pero llega, dice, ¿no? Sin embargo, ¿no te parece extraño que haya pasado tanto tiempo hasta que se llegue a descubrir, por lo menos, la presencia de este señor aquí en Holanda? No sé si creer que descubrir. Hay muchos intereses encubiertos con el tema de la persecución de los terroristas estatales. ¿A cuáles te refieres? Y acá hay muchos intereses encubiertos, económicos, de implicación personal. No sé, se entra en una de las partes más oscuras de la historia humana y de la mente humana. Entonces, no, a mí no me asombra absolutamente nada. Y yo estoy acostumbrada a la reacción de, yo no sé. Los psicólogos dicen que cuando uno dice yo no sé, en realidad estás diciendo no me hago cargo. Y creo que muy probable es eso lo que pasaba, que nadie se quería hacer cargo. Porque una vez leí un muy buen artículo en la página 12 que hablaba sobre el terrorismo estatal y hacían una comparación de la dictadura militar en Alemania, nazista, y la dictadura militar argentina. Y no sé, la gente cree que, no sé, que un terrorista estatal, no sé, tiene que tener una joroba, no sé, caminar como un tipo de monstruo, y no es así. Son seres tremendamente normales, y eso es lo peor de todo, justamente. Y lo peor será también que este hecho, o muchos parecidos, queden en el olvido. En Holanda los jóvenes no saben nada de los crímenes de la dictadura militar en Sudamérica. ¿Qué piensas tú de eso? Bueno, sí, es un concepto un poco de odio y amor que tengo con Europa y con la conciencia histórica de los europeos. No sé, no me asombra para nada, porque acá
en el primer mundo la palabra libertad es completamente diferente a la que se le puede dar en el tercer mundo. O sea, nosotros en el tercer mundo o en Latinoamérica sabemos que la libertad pasa, que es mucho más que tomar un anticonceptivo y hacer un aborto y vestirte hipón. La libertad duele. Asumir la libertad es algo doloroso. Es tener que elegir y muchas veces hacer elecciones muy dolorosas, como saber que tenemos que ir a morir para hacer posible esa libertad. ¿Qué tiene que pasar para que olvides todo eso y para que pase esto como una experiencia que no sea tan dolorosa? Yo no quiero olvidar, es más, yo lo ensayo todos los días para no olvidar. El olvido es para los que se van sin pagar, los que pagan no olvidamos. Mirole Machan, muchas gracias. De nada.